Yo no soy argentino, obviamente, pero cuando me enteré de la noticia de la partida física de Diego Armando Maradona, me pegó como fuera. Estaba en la calle caminando a mi casa acá en Buenos Aires. El tipo enfrente de mí, que caminaba viendo su celu, se detuvo y gritó: No, murió Diego Maradona. Si las noticias fueran de otra persona, quizás me hubiera parecido raro que alguien comenzara a gritar en plena calle sobre la muerte de un famoso. Pero esa vez no. De verdad, todos también dejaron de caminar. Algunos miraron sus celulares, viendo las noticias para ellos mismos, como si esperaran que el hombre simplemente estuviera loco y en realidad no pasara nada. Pero sí pasó algo. Esa calle, como muchas otras en el país, inmediatamente se convirtió en un lugar de luto, donde todos compartieron un dolor colectivo. Volví a casa poco después y podía escuchar a los vecinos llorando. Todo me conmovió mucho, y lloré también. Hace 3 o 4 años, Maradona era nada más para mí que un jugador de fútbol. El más grande, sí, pero todavía simplemente un deportista. Pero cuando me mudé a Argentina, empecé a entender que era y es mucho más. Para alguien que no es de Argentina o al menos de América Latina, probablemente parece una boludez. Todo el pueblo llorando con tanta ferocidad por la muerte de un golpeador de mujeres, un padre que abandonó a más que uno de sus hijos. Y vi a muchas personas diciendo exactamente esto. Y sí, es la verdad. Diego Maradona era todas estas cosas. No hay manera de negarlo ni disculparlo. Quizás si fuera otro futbolista, otro famoso, muchas de las personas que lloraron por él no lo habrían hecho, debido precisamente a estos crímenes. También creo que yo estaría entre ellos. Y estaría totalmente justificado que no, está totalmente justificado. Pero igual, permítanme tratar de explicar lo que significa y por qué. No pido que nadie lo admire, solo que entiendan por qué otros lo aman tanto, porque es por mucho más que jugaba bien al fútbol. Maradona vino de nada para llegar al momento exacto en que su país se necesitaba más que nunca. Un chico de Villa Fiorito, de esta casa que ves ahora, que después de una dictadura y una guerra, la peor época de la historia moderna argentina, hizo el mejor desempeño individual en la historia para traer a su pueblo una alegría y una restauración de autoestima tan importante, tan profunda, que no pude encontrar un adjetivo adecuado para describirlo. Maradona es una figura histórica, un héroe histórico, que a diferencia de muchos otros, se convirtió en una leyenda, un mito, no solo mientras aún vivía, pero cuando tuvo solo 25 años. Él nunca lo pidió, nunca lo quería, y de verdad, quizás todo hubiera sido mejor y más saludable para él personalmente si nunca hubiera pasado, pero se lo pasó igual. Es mucho para poner a los hombros de una sola persona, y la verdad es que lo manejo muy mal. Pero desde este momento, su vida ya no era solo suya, sino de todos. Hizo creer a todos, especialmente los más humildes, que no son inferiores, que alguien como ellos puede conquistar el mundo y que puede dar tanta alegría a su pueblo también. Y en el final, después de recorrer el mundo, cuando podría haber ido a vivir a cualquier lugar, a cualquier país rico, con una cultura que las clases altas consideran menos bárbara, volvió a su país a siempre estar al lado de no solo su pueblo, pero de todos de América Latina y los más oprimidos del mundo. Si Maradona no fuera un futbolista tan increíble, muchas de las personas más ricas y presumidas que lamentan su muerte con el resto de nosotros, los que suelen preferir el rugby, lo habrían pensado de la misma manera que piensan en cualquier otra persona con un origen como él, que, con el clasismo muy prevalente en Argentina, no es una manera buena. Y Diego lo sabía perfectamente, a pesar del hecho de que le habría resultado muy fácil ser el favorito de los círculos sociales más altos. Él nunca respetó a los poderosos, los ricos,
solo por su estatus social. Nunca tuvo miedo de decirles lo que pensaba. Yo voy a decir una sola cosa, ¿no? Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Siempre recordaba de dónde venía, y los que vienen de lugares similares solo lo aman aún más por esto. Nació un hombre del pueblo y murió un hombre del pueblo. Algo que me pegó fuerte mientras estaba revisando su Instagram era esta publicación, que para mí muestra todo esto muy bien. Maradona dijo: "Le pido a Dios que se apruebe la ley de aporte solidario de grandes fortunas, porque en este momento de crisis se necesita la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí a mi cuñado por COVID y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer". Mientras todos los ricos y periodistas comprados en la tele hablan de este impuesto a los más ricos como si fuera algo terrible, la peor cosa que podría pasar en toda la historia, a pesar de ser uno de los que estarían pagándolo, esperaba con todo su ser que fuera aprobado. Quizás no era el hombre más inteligente o moralmente sano, pero siempre deseaba lo mejor para el pueblo, incluso si no era en sus propios intereses. Diego Maradona no era una persona buena. Lastimó muchas veces a sus seres más queridos, algo para lo que no hay excusa. Es importante entender, al menos, que nadie que ama a Diego lo ama por eso. Nadie quiere emular o se inspira en esa parte de él. La verdad es que la imagen, la idea de Diego, es mucho más que la persona. De alguna forma, como una especie de curiosidad que solo pudo haber sido producido con la fusión de un momento particular en la historia con unos hechos excepcionales, llegó a ser un familiar de todos, un padre, un abuelo, un hermano, un hijo, un tío. Sus seres queridos, a pesar de todo lo malo que les hizo, todavía lamentan la partida física de Diego Armando Maradona. De alguna manera lo siguen amando. Lo mismo como yo, por ejemplo, como víctima de abuso, de alguna forma aún sigo queriendo a algunos que me hirieron. Imagino que algunos de ustedes escuchando esto también entienden. Los argentinos que están llorando por Diego lo consideran un familiar. Lo aman como si fuera. Suena a locura, pero es la verdad. Diego Maradona era una figura totalmente única, de una importancia inigualable. Hay otros famosos, otros deportistas, otros políticos que también conquistaron el mundo, que también significan mucho para muchos, pero nunca van a llegar a ser lo que él era y va a seguir siendo para Argentina. No es algo racional, ni siquiera es algo que Diego como persona merecía. Es algo que nadie se merece. Es simplemente algo que sucede, pero está y nunca va a cambiar.